Iglesia de Vida para las Naciones, Dios les bendiga grandemente. Y a todas aquellas personas que en esta oportunidad nos están escuchando, Dios les bendiga, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y esperando en Dios que cada uno de estos mensajes que compartimos por estos medios sean de gran bendición para sus vidas. En esta oportunidad vengo a compartirle un mensaje que Dios ha venido poniendo en mi corazón y sé que va a tocar tu corazón y va a tocar nuestras vidas, porque la mía la ha venido tocando. Y quiero hablar un poco acerca de una oportunidad que Dios me dio a mí en algún momento de que mi vida fuera diferente, de que mi vida cambiara, de que las cosas cambiaran no solo en mi vida, sino a mi alrededor, en mi núcleo familiar, con las personas que me rodeaban. Porque cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, todo cambia. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, todo cuando estamos aferrados de la mano de Dios empieza a cambiar. Y fue en algún momento donde me predicaron de nuestro Señor Jesucristo. Cuando me hablaron de Jesucristo, yo no conocía nada de Jesucristo. Mi vida era una vida desordenada, una vida vacía, una vida de caos, una vida de desórdenes. Pero cuando empiezan a predicarme de Jesús, cuando llega el Espíritu Santo a mi vida y me transforma, me cambia, todo empezó a cambiar. Y empezó a cambiar a bien. Empezó a cambiar mi vida, a tener sentido. Cuando poco conocimiento, quizás un conocimiento nulo de lo que era Dios, un conocimiento vacío de lo que era el Espíritu Santo, yo no lo tenía. ¿Y saben esto qué me lleva? Me lleva a un gran hombre de Dios en la Escritura, a un Pablo, siendo Saulo de Tarso, un hombre con muchísimo conocimiento de la ley, de la Torá, de las Escrituras, un hombre que asesinaba a los cristianos, que perseguía a los cristianos. Cómo se le aparece Jesucristo, cómo en Hechos de los Apóstoles nos habla de Jesucristo viene a su encuentro y lo tumba del caballo. Se le aparece, dice que en un resplandor, una luz resplandeciente que lo tumba del caballo a él y a todos los que con él iban. Y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Yo soy Jesús, ¿por qué tú me persigues? Y empieza la vida de Pablo a ser transformada y a ser cambiada. Queda ciego, después retorna la vista. Después Dios empieza a utilizar a este hombre, a Pablo, cuando eso era Saulo, y cambia su nombre por Pablo, y su vida empieza a ser cambiada y a ser podríamos decirlo, una herramienta útil en las manos de Dios. Cuando Dios empieza a utilizar a Pablo, empieza a ver yo le digo el boom de la transformación. Cuando empieza a ver esa transformación espiritual desde Hechos de los Apóstoles, y empieza a ver esa renovación espiritual en ese entonces, en ese tiempo de la historia, por haberse dejado usar un hombre que de Dios no le servía y empezó a servirle a Dios. Y lo llevo a mi vida. Mi vida, le repito, era una vida vacía, era una vida coca, era una vida sin un conocimiento del Señor. Pero empieza mi vida a ser transformada y empieza Jesús a moldearme y me relaciona con la vida de Pablo, donde Dios nos da esa segunda oportunidad. ¿Por qué digo que la segunda oportunidad? Porque tenemos la oportunidad, tenemos la esperanza, la confianza de que por medio de Jesucristo ya tenemos una salvación. Ya somos competentes con Él, ya somos personas, instrumentos útiles en las manos de Dios. Y me llevaba a este versículo que nos aparece en 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del verso 4 al verso 6. Mira lo que dice. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo,
No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, en nuestra capacidad, viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Mira lo que dice tan hermoso. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Mi hermano, mi amigo, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, tú y yo ya estamos capacitados. Dios nos está capacitando para ser servidores de un nuevo pacto. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, cuando hacíamos quizás las cosas no tan buenas, cuando no hacíamos las cosas agradables delante de Dios, ahí Dios nos rescató y nos llama a un nuevo pacto y nos capacita para servir. Él nos da esas capacidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado y hemos dicho: yo no tengo capacidades, yo no tengo conocimiento, yo no sé Dios a qué me ha llamado? Primeramente Dios te llamó a darte salvación, a darte libertad y salvación, pero también a capacitarte para servirle con tus dones, con tus talentos, con tus cualidades, con tus capacidades. Dios lo que a ti te ha dado, quizás no te lo ha dado a muchos. Hay personas que todavía continúan en el mundo. Hay personas que todavía continúan sin conocer de Cristo Jesús. Pídele a Dios. ¿Cómo le puedes servir tú? ¿En qué le puedes servir? ¿Cómo puedes ayudar? ¿En qué puedes ayudar? Para que tu obra sea cada vez más eficiente delante de Él. Para que esa esperanza, que no es solo salvación, que no es solo vida eterna, vayan de la mano de un servicio, vayan de la mano de ese llamado que Dios te ha hecho, de esa segunda oportunidad que Dios te ha permitido tener. Dios me llamó. ¿Cómo estuviera yo? ¿Te has llegado a preguntar cómo estuviera mi vida si no hubiera conocido de Cristo Jesús? Si no hubiera venido al encuentro en ese momento, cuando me predicaron de Él, cuando me hablaron de Él, cuando mi vida empezó a ser transformada. Yo me he hecho esa pregunta. No te imaginas la respuesta. Hazte esa pregunta y dile: Señor, ¿qué hubiera sido de mí? Pero tenemos buena noticia. Confiamos en el Señor con nuestro corazón. Confiamos en Dios en nuestro corazón. Confiamos en Dios de que Dios va a hacer la obra. Así como la hizo con Saulo de Tarso, que fue un gran hombre de Dios, la va a hacer con nuestra vida. La va a hacer con nosotros. Porque vamos a ser usados. Vamos a ser usados en gran manera y que la gloria sea de Dios y no nuestra. Los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes, esas cualidades que tú tienes, ponlas al servicio de Dios. Ponlas al servicio de tu comunidad, de tu iglesia, para que veas lo que puedes hacer, lo que puede hacer Dios en tu vida. Mi hermano, mi amigo, ruego a Dios y oro a Dios por ti, oro a Dios por tu vida, oro a Dios para que se te active ese don de servicio, ese don que tienes para trabajar en la obra, para poner esos talentos, esos dones al servicio de Dios. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y sé que tenemos esperanza en Dios, la esperanza de esa vida eterna. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.